Buenos días, tardes o noches. Estamos muy contentos de tenerlos aquí otra vez. Ya este es nuestro episodio número 4. Hemos planteado cosas muy interesantes acerca del orfanato y peculiarmente la sesión pasada salieron varios temas que son muy importantes, o más que importantes, son muy interesantes y de cierta manera van cambiando dependiendo de la región o el contexto en el que estamos, porque tocamos lo que pasaba en cuestión de qué se necesita para adoptar, ¿no? Y tocábamos puntos como la economía, es decir, qué tiene que ver la economía y la crianza. Entonces, ahí podemos ver que legítimamente este ser humano se vuelve en un producto, ¿no? Y se vuelve un producto porque vivimos en un modelo capitalista donde la verdad el que tiene más bienes es el que tiene más posibilidades. Y aunque lo quieran cambiar o hacerlo ver de otra manera, al final de cuentas esto también transgrede en el orfanato. Y esto empieza cuando, digamos, empiezan los famosos requisitos del orfanato a la hora de que uno de estos niños que están cuidados por el Estado den adopción a un niño a una familia en específico. Pero, ¿tú qué opinas al respecto, Daniela? Pues me impacta mucho justo esto que estás diciendo del modelo capitalista en el que nos encontramos. O sea, ¿en qué momento llegan incluso a ver como objeto a una persona? O sea, ¿en qué grado estamos de este capitalismo que aparte de que nos consume, logra eh, poner como objetos a cosas que no deberían de ser, en este caso a un niño? Y es como muy complicada esa parte, ¿no? Porque aparte tiene que haber un buen mediador, que en este caso serían los que se encarguen de cuidar a estos niños que se encuentran en los orfanatos. Y si esa persona me lleva a pensar en la moral, si esa persona no tiene una moral que se preocupe por los niños y que esté en contra de esto que estamos hablando, ¿quién se preocupa por ellos? ¿Quién más ve por ellos? Sí, sí, precisamente, como lo comentas, es complicado saber quién es este mediador, ¿no? Lo cual nos lleva indirectamente al segundo tema que queríamos plantear en este podcast, y es, bueno, ya sabemos que el modelo está ahí, no se puede cambiar. Tiene defectos, como tiene virtudes, como todo en la vida, pero hay cosas que sí son, digamos, irrazonables, ¿no? Que no tiene que ver lo que pasa con lo que debería de ser, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación bien difícil de preguntarnos y bueno, ¿quién es ese tercero o quién debería ser ese tercero que medie por los niños, ¿no? O por estos lazos, por la adopción. Y al menos aquí en México es bien interesante cómo se maneja esto, porque hay varias vertientes de lo que quiere decir un orfanato. Pueden cambiarle el nombre, pero la institución también cambia de administración dependiendo de dónde venga. Es decir, en los orfanatos de carácter religioso están de cierta manera apegados a la iglesia. Eh, entonces, digamos, tienen esta relación que se supone que no debería estar con el Estado. Está implícitamente ahí, pero digamos, tienen que ver. La iglesia y el Estado intervienen en este tipo de organizaciones religiosas y abogan por el niño, ya sea el padre de la iglesia de esa comunidad o ya sea el encargado del Estado, del DIF, que se encargue de este tipo de situaciones, son los que deciden a qué familia va a llegar un niño, ¿no? Porque previamente se necesitan requisitos como ingresos económicos, antecedentes penales, una gran cantidad de
papeles que puede resultar abrumadora, pero digamos, cuando las cosas parecen parejas entre todas las posibles parejas que quisieran adoptar a este niño, ¿cómo se decide esto, no? ¿Qué autoridad o bajo qué se basa para decidir una familia sobre otra? Creo que es un tema interesante y me gustaría saber qué hipótesis tendrías tú, Daniel, acerca de esto. Claro, es una temática muy importante de abordar, más que nada problemática, ¿no? Porque yo lo veo como que es un problema. En este caso, si estamos hablando de que la iglesia y todas estas instituciones influyen, yo pienso que en gran parte tienen ideas aún retrógradas o a veces hasta machistas, ¿no? Entonces sí es como importante abordar esta parte de cómo logra alguien adoptar a un niño bajo pues qué circunstancias. La hipótesis sería que es aquí cuando entran los exámenes psicológicos, los socioeconómicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay una gran diferencia entre pensar que eso es lo que se va a hacer y que eso sí sea lo que se haga. Creo que es muy importante esta parte de verdad confirmar, o sea, ¿quién nos confirma que sí se llevan a cabo los protocolos necesarios para adoptar a un niño o niña y no nada más es como por encimita? Exacto, y vemos principalmente que en esta negociación, vamos a llamarla así, de la adopción, pues vemos que hay un fuerte control en la parte que va a adoptar, es decir, los padres y el intermediario, pero ¿y qué pasa con el niño, no? ¿Qué pasa con el niño que busca ser adoptado, que quiere una familia? Hay que pensar que en algunos, como ya lo habíamos comentado, en algunos orfanatos no permiten precisamente a los niños abogar por lo que ellos quieren, ¿no? A veces se atienden a lo que ellos les ofrezcan y precisamente es aquí donde surge este problema, ¿no? ¿Y los niños por qué no tienen voz? ¿Por qué ellos se tendrían que atender a una familia que no conocen? Tú, ¿cómo solucionarías esto, Daniela? O más importante, ¿por qué crees que en algunos orfanatos pasa esto de que los niños quedan como en segundo plano, quedan como mártires? Yo pienso que es justo por esto que estás diciendo que no les dan ni voz ni voz. Parece que te estamos perdiendo un poquito, Daniela, pero a ver, en lo que te recuperas, a mí me gustaría comentar que precisamente en este tipo de casos, los niños pues se ven excluidos precisamente por su edad, porque no tienen una mayoría de edad y por lo tanto se piensa o se cree que no tienen, digamos, una opinión construida, que no tienen claro qué es lo que quieren para su futuro. Pero también nosotros En estamos en muchas instituciones. Ah, ya regresaste, Daniela. Es que te perdimos un momento y estaba comentando precisamente que en algunas organizaciones se asume, ¿no? Se asume que el niño no puede tener esta visión de lo que él quiere. Se asume que su juicio va a ser inmaduro en cuestión de crianza, ¿no? Se cree que, digamos, un niño no puede discernir qué es lo bueno para él, lo cual se me hace un poco irónico, eh,
que, digamos, aunque sea un menor de edad y no tenga tanta experiencia como los otros intermediarios, la verdad se le niegue esta voz y voto. Y lo más curioso es que este tipo de casos pasa más en orfanatos que son regidos meramente por el gobierno. O sea, digamos, estas instituciones que son dependencias gubernamentales, que están bien estructuradas y que están apoyadas o, digamos, sustentadas bajo recursos que se obtienen de los impuestos. Y por ende, se supone que tendrían que tener una mejor organización, un mejor empleo de recursos, de staff, de ideales, ¿no? Que tendrían que tener las cosas muy claras, pero al parecer, pues nos encontramos con esto, ¿no? De que no se aboga por los niños, aún cuando sí se tiene, digamos, acompañamiento psicológico, ¿no? Que podrían verse como otro tipo de intermediarios en este tipo de casos. Sin embargo, ¿bajo qué se basan, no? Digamos, y más importante aún, ¿por qué no adoptar ese modelo que es, digamos, de primer mundo, donde para adoptar a un niño, después de todo el papeleo, después de las pruebas psicológicas, después de todo lo que viene en un momento de adopción, hay entrevistas con los niños? Es decir, los padres van y se entrevistan con los niños para conocerlos, para explicarles qué tienen para ellos, qué ofrecen, cómo es su familia, como que explicarles cuál es el ambiente al que ellos van a entrar. Y es aquí donde surge como la competencia otra vez, ¿no? Que se ve un poco mermada, ya no tanto por el dinero, sino por lo que de verdad le importa al niño, ¿no? Por lo que él busca. Entonces me parece que son estos sesgos lo que a veces impide que sean tan efectivos este tipo de adopciones y a veces surjan complicaciones en la familia ya cuando está conformada. Pero, a ver, ya me estoy explayando mucho yo, Daniela. Esperemos que ya se haya recuperado tu conexión y de ser así, pues, ¿qué opinas de todo esto que estaba comentando? Tienes el micrófono apagado, Daniela, o no sé si estás hablando. Bueno, creo que perdimos a Daniela, lo cual complica un poco las cosas, pero... A ver, creo que ahí ya. Ok, ya te recuperamos. ¿Ya te escuchas bien? Sí, sí, sí. Pues creo que justo en esta sesión hemos abordado más el sentir de los niños y es lo más importante. Y me sorprende justo esta parte que estás diciendo de que la mayoría de casas de hogar a veces son de gobierno y pues yo creo que sería para que respetaran más justo los derechos de los niños, ¿no? Incluso, pues más que nada ver por su bienestar, que ya lo habíamos platicado en las otras sesiones de podcast. Y más porque, pues al final yo creo que ya traen quizás hasta algunos traumas psicológicos y por algo llegaron a alguna casa de hogar. Y el hecho de que los menosprecien y realmente no valoren lo que ellos desean o Creo que otra vez te empezamos a perder, Daniela, pero... o que puede que pues hasta cierto grado psicológico es incluso más dañino para ellos, ¿no? Ok, sí, te perdimos ahí un momento, pero alcancé a rescatar precisamente estos puntos que pueden verse, pues, divididos, ¿no? ¿Qué importa más? ¿La posición de los que van a adoptar o la posición de los que están adoptados, ¿no? Yo creo que darle más poder a un lado no es conveniente, más que nada porque
se debe de buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que quieren recibir y lo que quieren dar. Eh, y en este tipo de situaciones, pues nos vemos atravesados por cantidad de problemáticas que merman esta relación, ¿no? Ahorita ya comentaba Daniela precisamente de lo que se espera, ¿no? De estas organizaciones que están ligadas al gobierno y que deberían de estar mejor estructuradas, pero también tenemos las otras, ¿no? De las organizaciones que están relacionadas con el ámbito religioso, que ahí tienen una relación medio extraña Estado-Iglesia, Estado-religión, que se supone que ya no debería de existir, pero aún parece que tenemos ahí este, varios fantasmas, ¿no? De lo que solía ser esa relación. Y lo que pasa en esa relación es que, como te decía, la iglesia sí tiene cierto poder. Es decir, el encargado de una iglesia o de una parroquia, aparte de fungir como líder espiritual, también funge como una autoridad de peso en la hora de decidir si la otra persona es un buen cristiano o desde la religión que ustedes gusten, ¿no? Decidir qué persona podría ser mejor calificada para ser papá, ¿no? Para ser mamá. Entonces, es aquí donde realmente volvemos a que el modelo que tenemos ahorita en México no es el más adecuado, no es el más certero, precisamente porque tiene sesgos de ambos lados, ¿no? Por una parte le da más poder a la autoridad, digamos, a los que deciden quién va a adoptar y quién no. Y también hay sesgos de las personas que son adoptadas, ¿no? Que dependen del juicio del otro, que están en formación. Entonces, es un tema bien complicado. Y para solucionar estos sesgos, pues precisamente no debería de existir esta ambivalencia. O sea, no debería existir, digamos, diferencia entre un orfanato de origen religioso a uno de origen gubernamental. Debería de haber reglas, debería de haber cosas uniformes para ambos lados, cosas que hay hasta cierto punto, pero ya al ser pertenecientes de cierto tipo, pues esas reglas se van difuminando y van cambiando dependiendo del juicio de los que ellos consideran mejor. Pero realmente, si desentrañamos todo este nudo, lo que vamos a observar es precisamente esto, que lo que necesitamos o lo que se necesita en este tema es precisamente algo certero, algo que no cambie independientemente. ¿Cómo lo ves tú, Daniela? Creo que se perdió un poquito la conexión. No sé si ahí me escuchan. Solo entendí conexión, Daniela, pero si quieres ya para cerrar el Ok, episodio. Ok, sí, bueno, ya para finalizar, solo mencionaste algo importante que es la autoridad, ¿no? ¿A quién ponemos al frente de los niños para que sea autoridad? ¿Qué ejemplo van a dar también durante su estancia ahí? Y justo los ideales que traen, ¿no? Ya sean económicos, políticos, e incluso los religiosos, que son los más importantes aquí, ¿cómo van a actuar sobre estos niños? claro, sí. Eh, precisamente el problema es que si los hay, son varios y están divididos por sus posturas. Entonces se necesitaría algo inamovible, algo que estuviera decretado y como lo habíamos mencionado ya varias veces, que estuviera dictaminado para que no hubiera estos sesgos a la hora de la adopción. Pero bueno, fue un tema bastante complicado. Ahí tuvimos ciertas complicaciones, pero salió adelante. En el siguiente capítulo vamos a
seguir con esta dinámica de las complicaciones, ¿no? Solo que ahora lo veremos más desde un texto muy interesante que les plantearemos ese día. Pero por ahora les agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre es un gusto hablar con ustedes y bueno, nos vemos la siguiente semana. Esperamos que tengan un bonito fin de semana.